Nosotros no producimos cerdo, nosotros producimos carne. El precio del cerdo se pone en la comercialización. El cerdo tiene unas particularidades muy especiales. Del 100% del cerdo, el 97-98% puede ser aprovechable. No existe el comercializador sin el productor y no existe el productor sin el comercializador. Otras proteínas se demoran hasta 2 o 3 años en hacerse. El cerdo se hace en 150 días. En los próximos 10 años, Latinoamérica va a alimentar el mundo. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos con Andrés Gutiérrez Henao, quien es el propietario de las granjas La Porra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Yo soy porcicultor de base, criador de cerdos hace varios años, también transformador, comercializador y pues lo que más soy es mercadólogo y el papá de Lupe. A eso me dedico. Bueno, con Andrés vamos a hablar sobre las estrategias para sobrevivir en la porcicultura en tiempos de crisis. Estamos en un momento crucial de la porcicultura. La industria nuestra se está transformando como el país. Estamos viendo un periodo donde cada vez nos exigimos más en términos de productividad. Nosotros particularmente en nuestra industria lo vemos desde la granja a la mesa. En la granja tratamos de trabajar numéricas que nos permitan sacar más lechones por hembra por año, pero adicionalmente hoy hacemos una medición adicional, sacar más kilos producidos por hembra por año. Yo creo que ahí está el futuro, no tanto en el volumen total de lechones, sino en el volumen de kilos que nuestras hembras pueden producir en nuestras granjas. ¿Esto por qué? Porque hemos visto que en los últimos 10 años le hemos metido al proceso mucha energía en términos de costos. O sea, nuestra producción cada vez es más costosa y nuestra comercialización ha venido estando muy deficitaria porque no estamos recuperando el valor que invertimos. Entonces las estrategias básicamente son productividad en granja para adaptarnos a las realidades, también productividad en transformación para disminuir mermas y algo que hacemos hace muchos años también es entender la porcicultura como la proteína que va de la granja a la mesa para tener más kilos de carne disponibles, pero con una situación muy particular, es tener marca. Gracias, Andrés. ¿Cuáles consideras que son los errores más comunes que cometen los porcicultores? Yo creo que somos muy cortoplacistas. A veces pensamos que el futuro es ya, el futuro es en el largo plazo. Nosotros tenemos que tener estrategias en granjas productivas que nos permitan adaptar esa productividad a la realidad y eficiencia del futuro. Entonces, estrategias como tener una mejor genética, tener mejores resultados, hacer retos nutricionales, hacer retos biológicos con las vacunas para buscar un menor costo de producción. Pero adicionalmente también es ir a la parte de transformación para buscar un menor costo de transformación, porque eso nos va a ayudar a tener eficiencias y productividad. ¿Cuáles son las decisiones y acciones que marcarían la diferencia para mantenerse competitivos en medio de la porcicultura? Yo creo que hay acciones 360. Me parece importante, por ejemplo, esos eventos donde nos encontramos hoy, que estamos en Por Américas, hay que venir a entender la porcicultura, hay que venir a entender los productores, hay que venir a entender la industria, qué sucesos se están desarrollando, transformando y lanzando. Eso es una acción fundamental, no alejarse del gremio, no alejarse de la industria. La segunda acción importante es implementar en granja las experiencias traídas de otros escenarios, porque eso nos ayuda también a entender de una mejor forma el número. Lo tercero, medición constante. No somos muy dados, sobre todo los porcicultores medianos y pequeños, a medir. Hay que medir, lo que no se mide no se mejora. Y lo cuarto, y yo creo que mucho más importante, es la acumulación de nuestros factores anteriores con seguimiento, porque también si medimos, no seguimos, no mejoramos. Claro. Desde tu experiencia, ¿por qué es más importante que un productor conozca lo que ocurre después del cerdo, de que el cerdo sale de la granja, incluyendo la transformación, los puntos de venta y la comercialización? Porque el precio del cerdo se pone en la comercialización. O sea, tú puedes ser muy eficiente en términos de productividad, pero el precio del cerdo se da en la comercialización. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchos productores conocemos lo que pasa de la granja hacia atrás, pero desconocemos o no queremos conocer lo que pasa de la granja hacia adelante. Y cuando la industria colapsa, los precios empiezan a bajar. ¿Cuándo colapsa la industria? Cuando hay un exceso de oferta, deje de cortes, porque recuerden que nosotros no producimos cerdo, nosotros producimos carne. Cuando el animal se sacrifica, está en un proceso de beneficio, ya es carne.
y esa carne tiene que llegar al consumidor final. Cuando esa carne no rota, al consumidor no le gusta, la tenemos en cavas, no tiene un proceso industrial acertado, esa carne se empiezan a llenar los espacios y el precio hacia atrás colapsa. Entonces hay que entender la cadena. Nosotros básicamente como porcicultores lo que vendemos es momentos de consumo de proteína y el cerdo tiene unas particularidades muy especiales. Del 100% del cerdo, el 97, 98 puede ser aprovechable, pero un cerdo solamente, digamos en el caso de Colombia, tiene el 10% de tocino, pero también tiene pierna, también tiene cañón, también tiene costilla, y eso hay que hacerlo ver y comercializar. Bien. ¿Cómo puede un productor agregar valor para un producto para que este sea más rentable, incluso cuando el mercado atraviesa tiempos complejos? Yo creo que haciendo tres acciones básicamente, trabajando mucho en la nutrición desde la granja, para lograr el cerdo que hoy, por ejemplo, en Colombia se está exigiendo en los mercados, un cerdo entre 125 y 130 kilos, 62, 64% de magro, menos de 15 milímetros de grasa dorsal. Eso es nutrición, pero también es genética, haciendo abordajes genéticos para que su proceso sea entendible al final de la cadena. O sea, eso es una integración total de la granja a la mesa. Lo segundo, yo tengo que trabajando costos de producción y eficiencias, pero también trabajando costos de transformación, cómo son las mermas de la granja al proceso, cómo son las mermas en el proceso, cuál es el rendimiento que tu producto le está dando al comercializador o al expendedor, o si tienes toda la cadena integrada. Y lo tercero, al final, yo creo que nosotros hay que entender el negocio en el que estamos. Si somos buenos produciendo, pues seamos buenos produciendo y entendamos el modelo. Si somos buenos transformando, entendamos el modelo. Si somos buenos comercializando también. Hay gente, y en muchos países pasa, que los productores básicamente se asocian como productores. Hay otros como transformadores y otros como comercializadores. Yo creo que hay que entender el negocio desde la base, porque esta serie de procesos a nivel industrial en todas las proteínas del mundo ya ha pasado. Entonces, si no nos asociamos, si no conocemos el proceso y si no somos eficientes, seguramente en el futuro no vamos a vivir tan bien. ¿Qué enseñanzas te ha dejado los momentos difíciles y qué recomendaciones darías para construir una empresa porcícola que sea más resiliente y también preparada para el futuro? Yo creo que la enseñanza principal es que somos muy aguerridos, somos capaces de hacer las cosas, somos espectaculares productores, somos espectaculares trabajadores. No es que no nos rendimos, yo creo que es una enseñanza fundamental. Lo segundo, que en los tiempos de crisis nos estresamos más y buscamos mejor eficiencia. Yo pensaría que uno debe retarse siempre, no esperar la crisis, hay que mirar un poco más allá. Y lo tercero, yo creo que el consejo es definir un nicho donde uno se hace fuerte. Si soy buen productor de lechones, sea eficiente produciendo lechones. Si soy un buen cebador, sea eficiente cebando. O si me puedo integrar a una cadena de valor, por favor hágalo, porque esa es la realidad. Hay gente que en el momento cuando la demanda está alta, que nuestro negocio es cíclico, no le interesa la comercialización o la venta. O hay gente que es comercializador o vende cerdo, no le interesa la producción. Nosotros no existimos el uno sin el otro. No existe el comercializador sin el productor y no existe el productor sin el comercializador. Hay que entender ese valor. Y si pudieras darle un mensaje a los productores que hoy enfrentan esta realidad, ¿cuáles serían las 3 recomendaciones que tú crees que sean más importantes para fortalecer la industria de la porcicultura? Yo creo que eh, varias cosas, más de tres. Lo primero es que están en el negocio correcto. Nosotros somos la proteína del presente y del futuro. El cerdo tiene más de 64 cortes, tiene más de 3.000 preparaciones, el cerdo es gustoso, es barato, es asequible, es una proteína rápida de construir, mientras que otras proteínas se demoran hasta 2 o 3 años en hacerse. El cerdo se hace en 150 días. Lo segundo, que en la medida que estamos siendo más eficientes, producimos más kilos, hay que buscar más esas eficiencias obviamente, pero hay que entender en qué momento, como les decía ahora, estamos situados en la cadena de valor. Y lo tercero, que en los próximos 10 años Latinoamérica va a alimentar el mundo. Entonces estamos en un negocio que va a crecer, que necesitamos gente experta, que ya ha hecho un recorrido y un negocio donde podemos vivir nosotros y nuestras familias. Pero también pensemos en el consumidor. Pensemos la gente cómo vive hoy, cómo come, cómo transforma, cómo genera valor. Y yo creo que ahí podemos enlazar como todos esos escenarios. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí, Andrés, por participar en nuestro episodio de Cerdocast.
y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que estos puntos estratégicos que nos comparte Andrés les sirva a todos para resistir o salir adelante de esta etapa de crisis. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y espero verlos por ahí en muchos escenarios. Gracias. Muchas gracias.